Día para todos, seguimos con Parashat Kitizá. El Eterno habló a Moshe diciendo: y toma tus especias finas, mirra fina, 500 ciclos, canela aromática, la mitad de ello 250, caña aromática 250, casia 500, según el ciclo sagrado, y aceite de oliva un hin. Le darás aceite para unción de santidad, una mixtura compuesta, obra de perfumero. Aceite para unción de santidad será. Con él ungirás la tienda de la cita y el arca del testimonio, la mesa y todos los utensilios, el candelabro y su utensilio, del altar del saumerio, el altar de la ofrenda de la sesión y todos sus utensilios, y la fuente y su base. Los consagrará y serán santidad de santidades. Todo lo que toque se volverá consagrado. Ungirás a Aarón y a los hijos y los consagrarás para que oficien ante mí. Hablará a los hijos de Israel diciendo: aceite para unción de santidad, esta será para mí, para sus generaciones. Vamos a ver todo lo que dice aquí. Tenemos bastantes cosas. Especie fina, es decir, de alta calidad. Canela aromática, puesto que la canela se obtiene de la corteza de un árbol. Hay canela que es de excelente cantidad y tiene un buen aroma y sabor, y también hay canela que es como de madera. Por ello era necesario que la Torá declarase canela aromática, queriendo decir de la mejor. La mitad de ello 250. Esta frase quiere decir que la mitad de la canela aromática que era traída era de 250 ciclos de pesos. Así pues, su cantidad total era 500 ciclos de peso, igual a la cantidad de la mirra. Siendo así, ¿por qué con respecto a la canela aromática la Torá se expresa en términos de mitad? La respuesta es de que es un decreto de la escritura traer la canela en mitades a fin de agregar en ellas 2 sobrepesos, ya que las especies no eran pesadas exactamente. Así se enseñó en el Tratado de Kritot. Quiere decir que la mitad de la cantidad total de canela aromática que había que traer era 250 ciclos para un total de 500. Al utilizar esta expresión, la Torá indica que había que traerla en dos mitades de 250, puesto que las especias no eran pesadas exactamente. El propósito de ello era agregarle 2 sobrepesos, uno a cada mitad, que fuera mayor a que si hubieran pesado los 500 de una sola vez. Caña aromática, es decir, una caña de especie aromática, puesto que hay cañas que no son de especies aromáticas. Era necesario que la Torá especificara y declarase qué tipo de caña era la que se necesitaba. Por lo tanto, colocó caña aromática. 250 en este caso, 250 para el peso total de todo el cálamo. Casia era el nombre de una raíz herbórea. Hin es equivalente a la capacidad, equivale a 12 login. Son cantidades que se tenían que traer, pero cantidades que ellos utilizaban en aquella época, ¿sí? Hoy en día, pues, aunque los sabios a veces dicen y explican hoy en día más o menos, dice, fíjate, aquí abajo dice un hin equivale aproximadamente a 4.1 litro, un litro. Déjame ver. Acerca de la preparación del aceite de la unción, hubo una diferencia de opinión entre los sabios de Israel. Rabbi Meir dijo: las raíces mencionadas aquí eran hervidas en el aceite. Rabbi Yehuda le dijo: ello no puede ser, puesto que la cantidad de aceite indicada por la Torá ni siquiera es suficiente para untar las raíces, y con mayor razón no hay suficiente para hervirlas, sino que se las remojaba en agua para que no absorbiera el aceite. Luego se vertía el aceite sobre ellas hasta que aquel absorbía la fragancia, y finalmente se limpiaba del aceite de las raíces. Mixtura compuesta. Dice, el término rokaj es mixtura en un sustantivo, y el acento melódico con el cual se lee se demuestra, puesto que está en la primera sílaba. Rashi dice que por qué se dice así. Seguimos. Es decir, un compuesto fabricado por medio de arte de mezclas. Obra de perfumero es el nombre del artesano que desempeñaba este oficio. Con él ungirás. Todas las unciones prescritas en la Torá eran hechas según la forma de la letra Nun. Dijimos que la letra Jaf o Jiv en griega, excepto la de los reyes, la cual tenía la forma de un diadema.
Los consagrará, quiere decir, esta unción nos consagrará para ser objetos con el más alto grado de santidad. ¿Y en qué consiste su estado de santidad? En que todo aquello que lo toque será consagrado. Eso quiere decir que cualquier cosa apta para entrar dentro de un utensilio de servicio en el santuario, desde el momento en que entra en su interior, se convierte en consagrado con santidad intrínseca. Un objeto que adquiere este grado de santidad intrínseco es inválido como ofrenda si es llevado al exterior del atrio, si permanece toda la noche sin ser ofrecido en el altar, o si es tocado por un individuo que se ha sumergido en agua de purificación en ese mismo día, pero aún no ha terminado su purificación. Eso es lo que quiere decir, por lo tanto invalida lo que está allí. Y además no puede ser redimido para mediante tal rescate salir de su estado de santidad al estado de profano. Sin embargo, los recipientes no consagran algo que no es apto para ser utilizado en ellos. O sea, tiene que ser apto para ello, que se consagra. Una braita completa ha enseñado que ha sido enseñada conciernamente al altar, puesto que se declara todo el que toque el altar se convertirá en consagrado. De allí yo podría entender que cualquier objeto entrará en el estado de consagrado ya que sea apto para los fines del altar o no lo sea. Para eliminar esta suposición, el siguiente versículo declara que se aplica a los corderos, con ello implicando que así como los corderos son aptos para ser ofrecidos en el altar, así también únicamente pasará al estado de consagrado todo lo que sea apto para el altar. En caso de haber sido tocado. Cualquier instancia en que se menciona la unción con respecto al tabernáculo, a Coán o a los reyes es traducido por el Targum con el sentido de engrandecer, ya que el único propósito de su unción era para iniciarlos en su nuevo estado de grandeza. Así lo ordenó el rey, que así, por medio de la unción con aceite, fuera llevada a cabo la iniciación de su nuevo estado de grandeza. Pero con respecto a las demás instancias en que fue mencionada la unción, como por ejemplo en relación a las obleas ungidas con aceite, ya lo dicho en el versículo, y se ungen con los mejores aceites. Y en tales casos, la palabra aramea utilizada para traducirlas es de la misma raíz que la palabra hebrea. Quiere decir de que todos los utensilios que fueron ungidos, automáticamente cuando fueron ungidos, tiene una especie de santidad. Y todo lo que se coloca en ellos, que sea apto para el trabajo en el Betamigdash, automáticamente se consagraba apenas entraba en el utensilio, aunque también hay explicación aquí que si solamente colocándolo así o que el pensamiento de la persona, del Cohen en este caso, es el que hace que se consagre o el hecho de que esté dentro del utensilio ya es suficiente para que se consagre. De todas maneras, eso es lo que nos explica aquí Rashi para entenderlo un poco más simple. Sí, seguimos. Para sus generaciones de este enunciado, nuestros maestros aprendieron aquello que afirmaron en el sentido de que todo aceite de la unción fabricado por Moshe seguiría existiendo en el porvenir. Que en el Tratado de Orayot, 11 Alev, en su obra dice aquí, el Maharal de Praga explica que el demostrativo C, implica que este mismo aceite de la unción hecho por Moshe seguiría existiendo en el futuro sin cambio alguno. Lo que esto significa es que el aceite de la unción que existiría en el futuro no se dirá que es otro, sino que se dirá de él que es el mismo que el de Moshe. Por cierto, se utilizó creo que hasta el primer templo, si más no me acuerdo. Ese aceite lo utilizó también el profeta Samuel para ungir al rey Shaul, al rey David. Dice Rashi, el valor numérico de C es 12, lo cual enseña que eran 12 login de aceite de la unción. No lo untará. No dice nada aquí Rashi. No lo untará sobre carne de ser humano, de este mismo aceite fabricado por Moshe. Este es prácticamente el próximo donde quedamos nosotros. Vamos a ver. No lo untará sobre carne de ser humano y en su proporción hará igual que él, sagrado es. Y en su proporción no harán otro igual a él. Esto quiere decir que no deberán hacer otro aceite semejante a él según la misma cantidad de su especie,
según el mismo peso de sus especies y según la misma medida de un hin de aceite. Pero si una persona lo fabricó disminuyendo o aumentando la cantidad de esta especie, según la medida de un hin de aceite, entonces está permitido fabricarlo. Incluso el aceite que haya sido hecho según las mismas medidas que tiene este mismo, la persona que lo unte no será culpable de transgredir esta prohibición, a menos que lo mezcle. En este versículo se enuncian dos prohibiciones: la primera, no untarlo; la segunda, no hacer otro según la misma porción que tiene el hecho por Moshe Rabbeinu. Así también con los utensilios, así también con todo lo que se hacía en el Bet HaMikdash, hay una prohibición de ello. Por eso es que, por ejemplo, la menorá que se hace, que tiene cada persona, cada judío en su casa de la Hanukkah, que tiene que ver con, obviamente, con la menorá, con el candelabro. Pero si lo ven, el candelabro del Bet HaMikdash tenía siete brazos, mientras que el del Hanukkah tiene 8 y se le agrega uno más para el Shamash. Son 9. Entonces, por lo tanto, no es igual. Aparte que no tiene la misma medida, ¿no? También. Esa es otra. Seguimos. ¿Sí? No lo untará sobre la carne. El sagrado será para usted. La persona que fabrique otro igual a él o que pongas de él sobre un lego será cortado de su pueblo. Y en su proporción esta palabra significa cantidad. O que ponga de él del mismo aceite que fue hecho por Moshe sobre un lego, es decir, sobre cualquier persona para quien la unción no sea un requerimiento del sacerdocio o de la realeza. Seguimos la siguiente parte. Dice: el Eterno dijo a Moshe: toma para ti las especias, para ti especias, bálsamos, onique, aromático y galvano, especies e incienso puro. Las medidas serán iguales entre sí. Con ellas harás sahumerio, mixtura de especies de obra de perfumero, revuelto completamente puro y santo. De él molerás muy fino, y de él pondrás delante de las tablas del testimonio de la tienda de la cita, donde me citaré allí contigo. Santidad de santidades será para ustedes el incienso que harás. En su proporción no harán para ustedes, sagrado te será para el Eterno. El que haga otro igual para olearlo será cortado de su pueblo. Aquí vamos a hablar del Ektoret, todo lo que se utilizaba para el Ketoret que se hacía, que de por sí se hacía todos los días y se sacrificaba en la parte de adentro del Ejal, del templo. Bálsamo, dice aquí, vamos a ver Rashi, dice que, y puesto que no es sino la resina que gotea de los árboles de bálsamo, es llamada nataf, que por eso se llama así nataf. En hebreo que dice Bayomer Hashem el Moshe Kach Lechasamin Nataf. ¿Sí? Onique aromático, dice, es una raíz aromática lisa y brillante como una uña. El gálbano, esta es una especie cuyo aroma es desagradable, a lo que llaman gálbana. La escritura la incluyó entre las especies del sahumerio a pesar de su aroma desagradable, para enseñarnos que no debe parecernos como algo sin importancia el hecho de incluir a los pecadores de Israel en las congregaciones comunitarias de nuestros ayunos y rezos, para que así puedan ser contados junto con nosotros. Esto es algo interesante, que es metafórico, pero es algo interesante a esto de que simplemente que quiere decir de que todas las especies son especies de buen olor, pero el gálbano no tenía buen olor. Y con todo eso estaba dentro de todas las especies que habían, que eran 11 en total. Y si alguna de estas especies no estaba o no se encontraba, automáticamente quedaba inválido. Quiere decir que si el gálbano que tenía mal olor, la persona dice: no, este tiene mal olor, vamos a lanzarlo para un lado, mejor agarramos las que tienen buen olor, automáticamente queda inválido. Esto es lo que te quiere decir también en forma metafórica, de que también en el tratado de Tanit, donde dice que cuando un ayuno no es respondido, sino en donde haya Poshe Israel, donde haya personas que sean pecadoras. ¿Por qué? Porque a la final esos pecadores regresan Bechubá, es lo más importante todavía. Es el significado de por qué se hace un ayuno, ¿sí? Para que la persona retorne.
Pero una persona que no es, o sea, no es pecadora ni nada por el estilo, no tiene mucho que retornar, pero la persona que es pecadora más todavía, por lo tanto, podría decir, no, para qué, no lo necesitamos, al contrario, precisamente por ellos, los pecadores, es que no ha bajado agua, no bajan las lluvias, y por eso se hacían los ayunos para bajar lluvias, para pedir para las lluvias. Precisamente él que es el pecador tienes que contarlo, porque es el más importante, la tefilá de él. Espacias otras, e incienso puro. De aquí nuestros maestros aprendieron que para la fabricación del saumerio para el templo se le fueron anunciadas a Moshe en el Sinai 11 espacias. Las medidas serán iguales entre sí. Esta frase significa que estas cuatro especies mencionadas principalmente en este versículo deberán ser iguales en peso, es decir, que tal como en el peso de una deberá ser el peso de la otra. Asimismo aprendimos una braita. El balsamo, el ónice aromático, el albano y el incienso puro tenían cada uno un peso de 70 mané. Revuelto, este término debe ser entendido tal como lo traduce el Targum. O sea, me'arab sería revuelto. Quiere decir que una vez que las especies han sido pulverizadas completamente, se le deberá revolver muy bien entre sí. Muy bien entre sí. Vamos a ver si... Revuelto puro y santo, esto indica que la mezcla de especies será revuelta, será pura y será santa. De él pondrás, esto es, se refiere al sahumerio que era ofrecido cada día en el altar interior de oro, el cual estaba situado dentro de la tienda de la cita, donde me citaré allí contigo, es decir, que cualquier audiencia para hablar que yo te fije, la fijaré en ese lugar, en su proporción, es decir, según el número de sus especies. Sagrado te será para el eterno. Esta frase implica que únicamente lo deberás fabricar en mi nombre. Para leerlo, lo cual implica pero sí podrás fabricar el saumerio según su medida de lo que es tuyo a fin de darla al público. La Torá únicamente prohibió fabricar el mismo saumerio para olerlo personalmente, sin embargo, fabricarlo para su uso por el público en el templo sí está permitido. Con esto terminamos lo que es el capítulo 30, para empezar el capítulo 31, que empieza un poco más las cosas que empieza a hablar sobre Betzalel, que fue el que fabricó el Bet Hamikdash, y otras cosas interesantes antes de llegar a lo que fue el becerro de oro y meternos en esos versículos que se habla aquí sobre eso. Que tengamos buen día.